Dios le bendiga a cada una de las personas que nos sintonizan a través del live streaming en Facebook. Para nosotros es una bendición tenerle en el día de hoy. Hoy voy a estar trayendo el testimonio de donde Dios me sacó. Y el título del testimonio salió de los artículos del periódico del Nuevo Día en Puerto Rico en el 1994. Y yo quiero comenzar con una oración. Padre, pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu guíe todo lo que yo voy a decir en el día de hoy. Y que a través de este testimonio, Dios, tú toques los corazones y las vidas, Señor. Que la gente pueda darse de cuenta que para ti no hay nada imposible hacer. Que tú tienes el poder para cambiar cualquier persona que abre su corazón a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria y honra, Señor. Amén y amén. Yo voy a leer una porción bíblica en Isaías capítulo 43, versículo 25, que dice: pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeliones. Voy a repetir eso otra vez. Pero yo, que soy Dios, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Yo quiero comenzar el testimonio hablando de mi niñez. Crecí en una familia disfuncional donde mi papá era alcohólico. Un padre que estaba ausente, un padre que no recuerdo yo mostrar el amor, decirme que me amaba. Un padre que abusaba de mis hermanos mayores, que no era su papá. Y no solamente estoy hablando de abuso físico, sino también un padre que abusó a mi hermana mayor sexualmente. Un padre que no tengo recuerdos de haberme dicho: estoy aquí para ti. Ahí crecí yo en una familia donde yo recordaba que llegaban personas que yo no conocía de niño. Para entonces esto sucedió en Nueva York, donde yo nací. Yo me acuerdo que llegaba personas que le leía las cartas a mi papá. Vi una vez que le hicieron un lavado de pies. Personas desconocidas que venían, que estaban muy allegadas a la brujería. Y yo miraba esta escena y no entendía lo que estaba ocurriendo. Una de las cosas que siendo un niño recuerdo es que un día mi papá, estando endemoniado, tomó un cuchillo en su mano para acabar con la familia. Recuerdo que mi hermano mayor, él se levantó con el cuchillo en mano y mi hermano cerró la puerta para evitar que él saliera del cuarto. Y mientras mi hermano está aguantando la puerta, mi papá está tirando puñaladas, atravesando la puerta, mientras mi hermano mayor está gritando: corran, corran. Nosotros salimos al patio corriendo, toda la familia, mientras mi hermano aguantaba la puerta. Y nosotros corríamos para salvar nuestras vidas hasta que mi hermano aguantó lo que pudo y salió corriendo. Una hermana de la iglesia le dijo a mi mamá: tú tienes que salir porque van a matar a tu familia. Mi mamá, sin tener nada, sin saber dónde ir, recuerdo que salimos de Nueva York, llegamos a Puerto Rico. Y por parte de la familia de mis hermanos mayores, porque mis hermanos mayores somos hermanos por parte madre, aunque no usamos ese tipo de palabras, sino que nos hablamos como hermanos, que somos hermanos de sangre. Ellos tenían familia
allá. Así que sin tener nada llegamos, y recuerdo que una persona de una iglesia en Puerto Rico nos ayudó y habíamos 5 personas en un cuartito, o sea, un apartamento. No teníamos nada, habíamos salido de Nueva York sin tener nada, huyendo a la manera y a la vida que nos estaba dando mi padre. Pero estando en Puerto Rico, pasaron unos años. Yo tenía que tener entre 8 a 10 años cuando mi mamá me da un anuncio que mi papá había cometido suicidio. Y desde entonces mi vida empezó a ser impactado por la ausencia de un padre en mi vida. A mí me gustaban los deportes, así que yo jugaba baloncesto, llegué a participar del boxeo y el béisbol, la pelota. Y yo recuerdo que jugando béisbol, jugando pelota, yo me acuerdo cómo mis amigos iban a ir a batear, y cada vez que iba a batear, sus padres desde las gradas le gritaban: aquí estoy yo, y los animaba y los motivaba. Pero cuando a mí me tocaba batear y yo me plantaba en el plato para batear, yo miraba a las gradas y no veía la presencia de ese papá. Y yo extrañaba la presencia de tener un papá que me dijera: Raúl, estoy aquí para ti, dale duro a la pelota, sé que tú puedes. Gracias a Dios yo tenía una madre que había entregado su vida a Cristo. Una madre que buscaba a Dios de todo corazón y oraba por su familia. Que a pesar de la escasez de las cosas materiales que no teníamos la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Teníamos una madre que daba ejemplo y testimonio de lo que era servir al Señor. Recuerdo que ella de pequeño nos llevaba a la iglesia y no había opción de ir a la iglesia. Ella nos decía: vamos a la iglesia, y cuando llegues a la iglesia, ustedes se sientan tranquilitos, no corran en la iglesia. Y siempre nos daba unas instrucciones de el comportamiento que teníamos que tener en la iglesia y las razones por las cuales teníamos que estar en la iglesia. Así que yo crecí viendo a mi mamá orando, viendo a mi mamá que nos llevaba al servicio, a la iglesia. Y en eso yo estaba creciendo, me estaba formando. Mi mamá me dio principios de la palabra de Dios, pero seguía creciendo, y de joven siempre estaba la ausencia de ese padre en mi corazón. Así que empecé a envolverme con amistades de donde nosotros vivíamos, y una cosa dio a la otra cuando ya yo estaba envuelto en el mundo de las drogas. Ahora yo quiero que usted empiece a pensar: una madre que crió a su hijo en el evangelio, ahora lo está viendo tomar una dirección opuesta en la cual nos crió. Pero yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía esto: Tito, que es mi apodo, decía: Tito, la salvación es individual. Y yo le decía: no, mami, cuando tú seas levantada, que el Señor te venga a buscar, yo me voy a aguantar de tu falda y me voy contigo. Ella me decía: eso no va a ocurrir, ni te vas a dar de cuenta. Así que mi mamá me dijo: yo te he criado en el evangelio, te he enseñado principios de la palabra, pero ahora que eres adulto tienes que tomar tus propias decisiones. Y yo me empecé a envolver en este mundo de las drogas, del narcotráfico, de la venta de drogas, del punto de drogas. Empecé a entrarme, a introducirme en esto, y hundiéndome más y más. Empezamos un grupo pequeño, y ese grupo empezó a crecer y empezamos a hacer mucho dinero, y ese grupo empezó a ser conocido en la ciudad.
Pero había algo en mi corazón que yo guardaba de parte de mi padre. Y era que como él no estaba ahí por mí en los tiempos de mi crecimiento, le guardé rencor, le guardé odio. Y yo dije estas palabras para mí mismo: ahora te voy a castigar por estar ausente en mi vida. Ahora te voy a avergonzar. Pero mi papá cometió suicidio, está muerto. ¿Cómo que yo lo voy a hacer pagar? Pero en mi conciencia yo estoy diciendo: yo voy a ser malo. Y me comencé a introducir en el mundo de las drogas, que esto me llevó también a introducirme en el mundo de la santería. Me acuerdo que había un santero que se pasaba entre el punto de droga en el caserío donde nosotros estábamos. Y me acuerdo que un día yo voy donde él, porque ya todos los muchachos que estaban en el grupo empezaron a meterse en la santería. Y yo me acuerdo que yo dije estas palabras, hablando yo como si Dios me pudiera escuchar. Le estoy hablando y le digo así a Dios: Dios, ya yo no te estoy sirviendo y sé que tú no me puedes ayudar. Así que yo me voy a entrar a la santería porque el diablo me va a tener que ayudar. Mire la mentalidad al nivel que yo llegué, que yo tenía conciencia de que ya no le estaba sirviendo a Dios. Tenía conciencia que ya no le estaba sirviendo a Dios, y porque no le estoy sirviendo a Dios, estoy sintiendo que necesito que algo me guarde, me proteja, y me estoy introduciendo en la oscuridad, en la santería. Recuerdo que una vez el santero me dice, yo voy a uno de sus sesiones y me dice: tráeme un coco y una paloma. Y yo le llevo un coco y una paloma. Me dice: la paloma tiene que estar viva y tiene que ser blanca. Así que yo fui y se lo llevé. Yo vi que él tiró como unos caracoles en el piso y empezó a hablar unas lenguas medias extrañas. Y recuerdo que él me dice: párate. Y yo me paro, y me dice: dóblate. Y yo me doblé, y rompió el coco, y el agua del coco me la roció así en la cabeza. Y yo me levanté, y después tomó la paloma blanca y empezó a pasármela por el cuerpo diciendo: te estoy haciendo una limpieza. Y cogió la paloma, y después de pasarme la paloma, moviendo las alas y pegándome en el cuerpo y en la cara, por todo el cuerpo, tomó la paloma, le dio contra el piso, la mató, la echó en un bolso y me dijo: tírala en el cementerio, porque esa paloma recogió toda tu maldad. La realidad es que yo estoy ciego a lo que está pasando, porque ahora estoy introducido en más maldad. Que a veces es lo que no entendemos. Estamos tan ciegos que no nos estamos dando de cuenta que sin Dios nada somos ni nada podemos hacer, y que estamos buscando otros medios para solucionar nuestra situación, nuestro problema, nuestra angustia, nuestro dolor en nuestro corazón, y recurrimos a cosas que nos van a hundir más. Y yo me hundí en la santería. Y recuerdo que él me da, estoy tratando de traer todos estos recuerdos de tantos años. Me dio un collar que tenía 7 colores, que yo me lo ponía en el cuerpo y cruzaba mi cuerpo de un lado a otro, y un centavo estaba al final de ese collar. Y él me dijo: estos colores, cada color representa un poder. Así que tú tienes los 7 poderes. Tú tienes las 7 potencias. Y yo dije: wow. Y luego me da una piedra negra y me dice: esta piedra negra está preparada en Haití. Así que yo te la voy a dar. Y cada vez que tú veas a la policía venir, porque él sabía que yo estaba en el mundo de las drogas, me dice: cada vez tú la mantienes en tu bolsillo, y cuando venga la policía tú metes la mano en el bolsillo, aprieta la piedra y la policía se va a ir. Yo dije: esto es magnífico. Esto es todo lo que necesita un hombre que está metido en droga, que la policía no lo moleste. Así que recuerdo que un día estoy en el caserío y estamos lo más tranquilos, todos los muchachos, viene la policía, la gente está corriendo, pero Raúl se quedó donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía la piedra, que una vez la apretara, nada me iba a pasar. Así que
Vi la policía, eché mi mano, puse mi mano dentro del bolsillo, apreté la piedra. La policía me toma así por la camisa, me pone contra la pared y me dice: pon las manos contra la pared. Yo dije: esta porquería de piedra, parece que se le agotaron las baterías. ¿Sabe lo que estaba sucediendo? Que Dios me estaba dejando ver las limitaciones que tenía el enemigo y que el verdadero poder estaba en él. Pero yo seguía con mis cosas. Yo recuerdo que llegué a mi casa con el collar. Y me estoy quitando la camisa, me quito el collar, pongo el collar encima de una mesa. Y mi mamá, que es pentecostal, criada en el evangelio, no criada en el evangelio, sino que servía al Señor, le sirve más de 50 años ahora. Ella vio el collar, tomó el collar en las manos, me miró y dijo: ¿y ese collar? Yo le dije: mami, no toques ese collar, porque esos son 7 potencias. Y si tú lo tocas, te vas a desmayar. Pero yo le dije esto a una mujer de Dios que ora y ayuna pentecostal de arriba abajo. Fue como si la hubiese desafiado, porque dijo: en el nombre de Jesús. Cogió el collar, en el nombre de Jesús, y lo aguantó así. Y yo estoy mirándola, esperando que se caiga, y no se está cayendo. Y yo me quedé mirando y dije: wow, el poder que hay en mi mamá es más grande que el del santero. Cogió el collar y lo aguantó y me dijo: esto es una porquería, y la tiró. Y yo impresionado, pero yo seguí en lo mismo, porque el que anda en oscuridad sigue hundiéndose más. Pero el Señor me dejaba ver como rayos de luz: yo soy poderoso y yo estoy aquí. Como todos ustedes saben, o por lo menos han escuchado en las noticias, cuando hay diferentes puntos de droga en una ciudad, comienzan las guerras por el dominio de la droga en la ciudad. Y para nosotros comenzó las guerras también. Y yo recuerdo que había en el punto de droga, había como una pequeña barra donde nosotros íbamos con los muchachos, frecuentábamos ese lugar para tomar alcohol, porque hasta en el alcoholismo me entré, no solamente en las ventas de las drogas, sino usuario de las drogas, el mover las drogas. Y yo me acuerdo que íbamos siempre a esta esquina, porque era cerca del punto de drogas, a beber. Ese día yo no voy a esa esquina. Y sin nosotros saberlo, mientras nosotros estábamos en otro lugar, vinieron grupos opuestos que estaban en guerras con nosotros por punto de drogas. Entraron al lugar donde nosotros movíamos las drogas. Entraron a esa tienda donde nosotros nos pasábamos, y abrieron fuego y empezaron a matar a todos los que estaban allí. Hasta un inocente murió allí. Pero 2 del grupo que estaban con nosotros los asesinaron. Fueron las primeras muertes que tuvo el grupo de nosotros. Y eso comenzó una guerra fuera de control. Y las muertes empezaron a ocurrir de un lado y del otro lado. Y recuerdo que una vez yo estoy caminando en el caserío, tengo una pistola dentro de mi pantalón y ando con otro de los muchachos que anda con su pistola en su pantalón. Y yo estoy caminando en línea directa cuando yo oigo una señora que grita: ¡Raúl! Y cuando grita de un balcón en el caserío, en un segundo piso, cuando yo miro hacia atrás para ver quién me estaba gritando,
yo veo como a 10 a 15 pies de distancia, en línea directa, veo a alguien con una máscara puesta y con un rifle de alta potencia. Ahora yo quiero que usted analice lo que sucede aquí, porque yo estoy de espalda. Yo nunca vi que él estaba detrás de mí. Y que la señora viera una persona enmascarada y se le ocurriera gritarme a mí, poniendo su vida en peligro. Yo sé que la mano de Dios estaba ahí por las oraciones de mi mamá, por las lágrimas de mi mamá. Yo sabía que Dios seguía detrás de mí protegiéndome, porque el clamor de una madre siempre llegará a la presencia de Dios. Yo quiero que usted mire esto, porque esto ocurrió como esas películas en cámara lenta como Matrix, donde ella me grita, el muchacho me tiene a mí en la mira con el otro muchacho que está al lado mío para matarnos fácilmente, porque nunca lo vimos detrás de nosotros, pero él no pudo abrir fuego todavía. Y yo miro hacia atrás, la miro a ella, lo miro a él, me viro, empujo a mi amigo y le digo, corre. Y en eso yo comienzo a correr y oigo los tiros. Que vienen. Pero yo veía que cuando yo corría, las balas venían hacia mi cuerpo. Pero cuando venían hacia mi cuerpo se desviaban y le pegaban a la pared. Y yo veía los rotos que le daba a la pared, porque yo estoy corriendo para tratar de entrar en un apartamento, para protegerme, para poder salirme de ese tiroteo donde está, porque él está a una distancia que no podía fallar. Pero la gracia de Dios, su amor y la intercesión de una madre en esos momentos críticos tampoco podía fallar. Y él abrió tanto tiro que yo empecé a correr, a subir por unas escaleras. Y yo sigo oyendo los tiros. Y yo estoy subiendo las escaleras y siento que las balas me dan en la parte baja de las tenis, pero no tocan mis pies. Yo siento las balas dándome en la orilla de mis zapatos, pero no tocaban mis pies. Yo empujé una puerta, me metí dentro del apartamento, saqué la pistola, me viré porque pensaba que él estaba detrás de mí, pero ya él se había ido. Cuando se van todos los que habían rodeado el caserío tiroteando, yo bajo y miro las paredes donde yo corrí, y las paredes están llenas de rotos, y nunca una bala tocó mi cuerpo. Aquel día Dios metió su mano para librarme de la muerte. Parecía que controló el tiempo, controló a la persona para que yo pudiera virarme otra vez, empujar a mi amigo, correr y ni una bala tocarme. Siempre Dios he dicho que ese que me disparó tiene que estar pensando, no sé lo que ocurrió y el por qué yo no los pude matar. Las guerras se pusieron tan fuertes que mi hermano está teniendo sueño que yo me he muerto. Mi mamá está llorando. Inclusive cuando esos tiros ocurrieron, yo vivía bastante cerca del caserío. Mi mamá escuchó los tiros. Para aquel tiempo mi esposa de hoy era mi novia y estaba en la casa con mi mamá, y le dice mi mamá a mi novia en aquel tiempo, ese es Tito que le acaban de disparar, sin ella saber que yo estaba envuelto en eso. Como estaban tantas guerras y morían del grupo de nosotros, mi mamá lloraba, mi hermano sufriendo, yo decido irme, pensando que voy a empezar de nuevo. Y llego al estado de Mississippi, donde estaba
un cuñado mío que servía al ejército. Lo llamé y dijo: sí, vente para acá. Pensé que iba a empezar un cambio, pero no puede haber cambio en el corazón de un ser humano hasta que Cristo entra en él y lo transforma y lo sana, lo restaura, lo liberta. Así que estaba ahí con mi cuñado como por 2 años. Y mi cuñado, por ser militar, le bajaron órdenes que lo iban a enviar para Corea. Yo no tenía dónde ir. Así que yo decido entrar al ejército. Yo dije: pues yo entro al ejército y mi vida cambia. Entré al ejército, y cuando entro al ejército desde Mississippi, me envían a Alemania. Esa era la unidad que me enviaron. Tan pronto llegué a Alemania, 2 meses después, baja una misión para que nosotros fuésemos a poner la paz en Yugoslavia por la guerra que había allí en Bosnia. Y nos pusieron a cargo de una provincia llamada Macedonia. Así que llego allá a Macedonia con las Naciones Unidas como parte del ejército. Y luego de pasar un mes aproximadamente, me acuerdo que yo estoy poniendo guardia en uno de los edificios de las Naciones Unidas. Estoy afuera, tengo un rifle, estoy uniformado, y veo que un rango alto en el ejército, un sargento mayor que era puertorriqueño como yo, me dice: Quiñones, entrégale tu rifle al sargento y vente conmigo, que el coronel quiere hablar contigo. Yo no tengo idea de lo que está pasando. Yo pienso en mi mente, como yo era un soldado nuevo, un rango bajo, yo no entiendo lo que está pasando, así que yo veo algo normal. No me doy de cuenta que el sargento mayor llegó con la policía militar y me dice: vente conmigo, que el coronel quiere hablar contigo, y no te preocupes, darle rifle a tu sargento, tú vienes ahora. Yo no estoy entendiendo lo que está pasando, pero el sargento mayor sí sabe lo que está ocurriendo. Así que me subo al vehículo, y cuando voy delante del coronel y estoy bien derechito, yo estoy pensando en mi mente que me van a promover de rango. El problema es que los coroneles no promueven a los soldados. Pero yo no sé, yo me estoy parando derechito delante del coronel, pero observé que la policía militar tenía la puerta de salida custodiada. Y me paro derechito frente al coronel, y el coronel me dice estas palabras: Private Quiñones, quiero que sepa que tú eres un buen soldado, pero tú tienes derecho a permanecer callado. Todo lo que digas será usado en tu contra. Y yo me quedé, esas no son las palabras que se dicen cuando te van a promover. Todo lo que tú digas será usado en tu contra. Tú estás acusado de 4 asesinatos, intento de asesinato. Tú eres un fugitivo de la justicia y el FBI te está buscando. Las piernas me empezaron a temblar. Yo decía: ¿qué está ocurriendo? Yo estoy en el ejército ahora. Inmediatamente viene la policía militar, me ponen las esposas, las cadenas de las manos y de los pies, y me sacan fuera del cuarto, y estoy saliendo, y ahí están todos los soldados afuera en el campamento viéndome encadenado saliendo. Me van a extraditar nuevamente a Alemania, para de Alemania llevarme a Estados Unidos, para de Estados Unidos llevarme a Puerto Rico, porque en Puerto Rico me estaban buscando. Yo era un fugitivo, yo no sabía que me andaba buscando. Inclusive mi mamá me dice luego que los agentes de la policía en Puerto Rico fueron a la casa a buscarme. Él le dice: no está aquí. Y le pregunta: ¿tú tienes una foto de él? Y ella le dice que sí. Y le da una foto mía militar, que es la que sale en el periódico, el cual yo puse en la pantalla al principio del testimonio. Estoy esposado, me suben en un avión con policía militar.
todos los soldados mirándome como que esta persona estaba en medio de nosotros. Llego a Alemania, me ponen en una cárcel para prepararme para llevarme para Estados Unidos. Y yo me acuerdo que estando en la cárcel pusieron 2 policías militares frente a las rejas. Yo tengo una carta en mi casa que escribió el militar cuando pasó todo este proceso, y en la carta decía: custódienlo, es altamente peligroso. Todavía yo tengo esa carta en mi casa. Y cuando yo estaba ahí en la cárcel, cuando yo necesitaba en la mañana un cepillo de dientes, un policía militar se ponía la mano en la pistola y el otro iba a abrir la reja con un botón y le decía al otro: abre la reja. Y con la mano en la pistola, cuando abría la reja, me daba el cepillo de dientes así. Y si me iban a dar la comida, igualmente. Y si yo iba para el baño, ellos iban conmigo. Si me iba a bañar, la cortina abierta y ellos con la mano en la pistola. Porque habían dicho que yo era altamente peligroso. Ya llegan los papeles para llevarme a Estados Unidos y ponen un policía militar, un policía afroamericano bien alto. Y él se acerca a mí porque él es el que me iba a acompañar y me dice: no te puedo poner las esposas de los pies y de las manos porque el viaje es muy largo, son 10 horas. Pero me mira y me dice, y el hombre estaba bien musculoso y fuerte, y me dice: no trates de correr. Y mientras él me está diciendo no trates de correr, yo le estoy mirando los brazos. Yo estoy diciendo, si este hombre me aprieta, me mata así. Y yo le decía, yo no voy a correr. Así que en el aeropuerto, donde quiera que él se movía, yo estaba al lado de él. Amir. Nos subimos al avión y me ponen en los primeros asientos del avión. Cuando el avión llega y aterriza en Filadelfia, yo miro por las ventanas y yo veo policías rodeando todo el avión alrededor. Y yo miro así, yo digo, ¿habrá alguien bien importante en este avión? Y oigo el piloto que dice: nadie se mueva de sus asientos, que alguien tiene que salir primero. Y cuando abren esa puerta y yo salgo, ahí está el FBI. Y me dice: pon las manos contra la pared. Y le dice al guardia que me está escoltando: nosotros tenemos custodia de él ahora. Y me vuelven y me ponen las cadenas de las manos y de los pies. Salgo por el aeropuerto encadenado. Todo el mundo me está mirando. Esto parecía un sueño. Mejor dicho, esto parecía una pesadilla. Yo no podía creer que yo estoy pasando y atravesando este momento tan vergonzoso. Llego a la cárcel, a una cárcel de Filadelfia. Me ponen en una cárcel de Filadelfia esperando extradición para Puerto Rico. Y cuando aquella celda se cierra, que yo estoy solo en un lugar tan frío, un lugar que yo nunca he pensado que iba a llegar, un lugar que yo nunca había pensado que iba a bajar tan bajo y sentirme tan solo. Mientras tanto, mi mamá está ausente de saber lo que le está ocurriendo a su hijo. Pero Dios le dice a mi mamá: ayuna 10 días con legumbre. Mi mamá no sabía por qué, pero Dios le informó que hiciera eso. Así que ella se mete en ayuno. Cuando se cierra aquella celda, yo estoy sentado en el matrecito
pensando, ¿esto será verdad que yo estoy aquí? Hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, yo nunca había visto ratas tan grandes en un lugar. Y cuando aquella reja se cierra, de momento yo siento una presencia entrar en aquella celda que no te puedo explicar, pero yo comencé a llorar. Era una presencia donde yo no me dio miedo. Una presencia que me hizo sentir que algo no me iba a hacer daño. Y yo lloraba y yo dije estas palabras. Yo dije, yo sé que tú estás aquí. Y lloraba. Y yo decía, Señor, yo corrí de ti por tanto tiempo. Yo te di la espalda a ti y tú estás aquí. Y yo lloraba. Aquella presencia no me sentí que me culpaba. No era una presencia que me rechazaba, sino una presencia que me hacía sentir que yo era amado. Y yo le dije, Señor, así yo hablando a lo que yo sentía, pero no veía, pero sentía aquella presencia. Yo decía, yo he hecho todo lo que el mundo me puede ofrecer. Yo quiero saber lo que tú tienes para Raúl Quiñones. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Perdóname, Señor. Pasaron 2 meses de yo estar allí. Y ya llegó el tiempo para la extradición. Llegaron 2 policías para escoltarme a Puerto Rico. Y vuelven y me ponen de cadena de mano y de pie. Me suben a un avión comercial donde todo el mundo me está mirando. Había un policía en la izquierda, otro a la derecha y yo en el medio. Yo me acuerdo que usted sabe que después de cierto tiempo te dan la comida en el avión. Y yo le dije a uno de los policías, ¿me puede soltar la cadena de las manos, las esposas de las manos para poder comer? Y me dice, no. Y yo decía para mí, ¿quién se va a escapar a 34,000 pies de altura? Así que yo tenía que comer con las manos así esposadas porque ellos no me iban a soltar. Cuando el avión llega a Puerto Rico y abre otra vez la puerta del avión, allí había SWAT teams. Allí estaba la policía, allí estaba el FBI. Había tanto policía. Me sacaron encadenado. Y viene la noticia y me pregunta a mí, Raúl, ¿tienes algo que decir? Y yo estoy encadenado en manos y pies. Mi mamá, que está viendo televisión en su casa sin saber lo que está pasando a su hijo Tito, como me llaman en apodo a mí en mi casa, sin saber, está mirando las noticias cuando dicen boletín de última hora, arrestan a Raúl Quiñones y me llamaron el hombre de Macedonia. Y esa es la razón que el testimonio yo le llamo el hombre de Macedonia. Y me pusieron el hombre de Macedonia porque ellos sabían que allí yo me encontraba cuando me arrestaron por primera vez. De allí me llevan delante de un juez. Y el juez determina darme una fianza de $7 millones. Me estaban acusando de 4 asesinatos, intento de asesinato, 21 leyes de armas. Según ellos me esperaban 305 años de cárcel. Habían otros amigos míos que lo habían acusado por los mismos cargos con el mismo testigo y ya estaban sirviendo tiempo en la cárcel.
porque le habían dado 2 perpetuos a ellos, 228 años, lo cual varios de ellos están sirviendo sobre 20 años al día de hoy. Del grupo que ellos andaban buscando faltaba yo para terminar este caso. De allí me llevan a la cárcel en Puerto Rico, que los que son puertorriqueños saben lo que estoy hablando. La cárcel le llaman el Oso Blanco. Y allí me ponen en un lugar que era de máxima seguridad a lo que se daba el caso. Pero allí en esa cárcel habían como algunos 7 o 8 en la sección que yo estaba. Le llamaban unidad intensiva. Allí habían como 7 o 8 presos. Las celdas estaban abiertas. En la cárcel en Puerto Rico hay algo que se llama la Asociación Ñeta. Ese grupo es un grupo de presos que tienen leyes para cuidar el respeto de cada confinado. Cuando yo entro, me dice: a ti te toca la última celda. Cuando yo voy hacia allá, yo veo en una de las celdas un preso con unas figas que hacen de metal, como unos tipo cuchillo, le llaman figas. Tenía en su mano varias figas y la estaba como escondiendo. Y yo empecé a pensar. Yo dije: Dios mío, con toda esta guerra de punto de droga y en la calle, cuántos enemigos quizá yo tengo. Y yo no sé si ellos saben que yo llegué aquí y algo me va a pasar aquí. Así que yo llego a mi celda y me acuerdo de ver a este preso con esa figa en las manos. Y esa noche me acosté. Normalmente la Asociación Ñeta te interroga para ver las razones por las cuales tú estás ahí. Nunca me interrogaron y nunca me preguntaron. Ellos simplemente estaban mirando las noticias. Ya sabían quién era yo y por qué estaba allí. Así que yo me acuerdo que aquella noche yo estoy durmiendo y yo me acuerdo de la figa, y después que todo el mundo está durmiendo, yo me levanto hacia medianoche a ver si todos los presos estaban durmiendo, porque yo dije: esto me van a matar a mí. Esa es la mentalidad que yo estoy teniendo de sobrevivencia. No sé lo que está pasando, nunca he estado en una cárcel. Así que recuerdo que allí donde yo estaba venían predicadores de afuera y tenían su servicio en la cárcel. Y a uno de esos servicios yo fui. Y estando en el servicio, me acuerdo que el predicador nos dice a nosotros, los presos que estamos allí: hagan un círculo y tómense de mano. Así que yo hice eso para orar, para terminar el servicio después de la predicación. Y él empieza a orar y de momento yo siento que algo entra por mi cabeza y que algo se desprende de mí. Y cuando yo siento que algo se desprende de mí, yo comienzo a gritar, pero no era grito de dolor. Yo empecé a decir alabanza. Yo empecé a decir: gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo estoy fuera de control para mí mismo, alabando al Señor, porque yo sentí que algo entró en mi cabeza, algo se salió, y yo estoy adorando al Señor y yo estoy sintiendo paz en mi corazón. Yo estoy sintiendo que estoy como flotando por el aire. Yo siento algo especial dentro de mí. Yo casi no puedo respirar. Y yo decía: Dios mío, siento amor, siento paz, siento. Yo no sabía que allí Dios me estaba bautizando con su Santo Espíritu. Y yo comencé a caminar y yo empecé a decirle a los presos: yo siento paz, yo siento paz, yo siento el amor de Dios. Yo le decía a los presos y los presos mirándome. Y yo sin saber comienzo a profetizarle sin saber lo que era profecía.
Y yo comienzo a decirle a los presos: tú estás aquí por esto, esto y esto, y Dios te está llamando. Y los presos comenzaban a llorar. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Y le hablaba proféticamente a otro preso. Y le decía: tú hiciste esto y esto y esto. Y estás corriendo del Señor. Y volvía al otro preso a llorar. Y yo le decía: yo estoy contento, yo estoy alegre. Y los presos me miraban. Y había un preso que me decía: Raúl, tu rostro está brillando. Allí fui impactado por el poder de Dios. Bajé a mi celda luego del servicio. Voy, me meto a mi celda, me arrodillo y yo grito estas palabras: Señor, yo quiero predicar como Gigi Ávila. ¿Por qué me salieron esas palabras? Porque cuando yo era niño, mi mamá me llevó a una campaña en el Madison Square Garden, donde estaba Gigi Ávila, y llenaba aquel lugar. Y si entraban 50 paralíticos allí, salían caminando y se quedaban en la silla de ruedas. Y yo de niño padecía de hemorragia de sangre. Yo me acostaba a dormir y llenaba la almohada de sangre. Me acuerdo de niño, le dije a mi mamá: yo quiero que Gigi Ávila me sane. Y ella dijo: no, Gigi Ávila no te va a sanar, te va a sanar Dios, pero Gigi Ávila va a orar por ti. Y me dice: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Yo le dije: sí. Y me llevó más al frente. Y aquel día yo fui sano. De aquel día yo nunca más llené de sangre mi almohada. Y aquella impresión de ese predicador impactó mi vida. Así que yo, sin saber, dije esas palabras: yo quiero predicar como Gigi Ávila, sin saber que esos zapatos son gigantes. Para que usted vea la impresión de un hombre de Dios, cómo puede impactar una vida o vidas. Luego de estar otros 2 meses allí, me llaman y me dice: Raúl, vente. El guardia me llama. Me dice: mira, aquí están tus abogados. Yo no tenía el dinero para abogados. Me dice: aquí te vinieron a ver unos abogados. Y cuando yo voy allí a reunirme, me dice: nosotros somos tus abogados. Que uno de ellos llegó a ser uno de los abogados muy conocido en Puerto Rico, secretario de Justicia, pero para aquel tiempo era un abogado. Me dice: nosotros somos fulano de tal y te vamos a representar a ti. ¿Qué tú has dicho? Yo le dije: bueno, yo en Filadelfia me entrevistaron y yo le dije que yo no tengo que ver nada con eso. No digas nada, nosotros te vamos a representar. Sin tener dinero, aparecen 2 abogados a representarme. Luego de un tiempo ahí, me mandan a recoger mis cosas y me dicen: recoge tus cosas porque vas a una cárcel de máxima seguridad. Yo: máxima seguridad. Sí, una cárcel máxima seguridad en Ponce que le llaman el Monstruo Verde. Y yo empecé a cuestionar, porque donde yo estaba éramos 7 o 8 presos. Había un televisor en el pasillo, y aunque estábamos cerrados en ese pasillo, yo no estaba encerrado en una celda. Y ahora me está enviando a una cárcel donde voy a estar 24 horas del día en una cárcel, 7 días a la semana. Y yo dije: Señor, pero ¿qué pasó? Ahora me va a llevar una cárcel que es peor. ¿Qué está pasando? Yo no entendía que Dios tenía un plan, porque no solamente me llenó de su Santo Espíritu y poder, sino que tenía un llamado sobre mi vida que yo no entendía. Y a veces estamos pasando y atravesando momentos difíciles y le cuestionamos a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué esto se está poniendo mejor? Y es que Dios te está procesando para algo que tiene destinado para ti. Así que cuando yo estoy entrando a la cárcel de máxima seguridad en Ponce, yo estoy caminando en la cárcel. Y cuando estoy caminando era como de 3 pisos esa cárcel de máxima seguridad. Y oigo un preso que grita de arriba: échalo para acá, ponlo aquí conmigo, grita el preso. Y yo miro para el 3er piso.
Y cuando yo miro la cara de ese preso, le faltaba un ojo. Y yo le miro la cara. Yo digo, Señor, que no me pongan con él. Estoy orando yo para mí mismo. Y viene el guardia y dice, ok, póngalo con él. Y yo digo, gracias, Señor. Cada vez yo veía las cosas peores sin saber que todo era Dios operando detrás de la cortina, donde yo no podía ver, pero donde Él veía mi destino, mi futuro y los planes que tenía conmigo. Y cuando yo entro a esa celda y cierra la celda detrás de mí, yo lo veo sin un ojo. Tenía marcas en sus brazos de que era un usuario de heroína por las venas. Yo vi que su celda estaba vacía. En aquella cárcel te permitía tener un televisor de 12 pulgadas. Así que yo caminaba y cuando fui caminando yo veía que algunos tenían televisores de 12 pulgadas. Y en la celda donde yo iba a entrar con él no había nada. A él no lo visitaba su familia, no le traían nada, no tenía visitaciones. Y me dice, ¿cómo está? Yo me llamo Robert. Yo digo, wow. Aquel lugar tenía la ducha dentro de la celda, el inodoro dentro de la celda. Te daban la comida por una grieta dentro de la verja de la celda. Tú no ibas a salir para ningún lado. Las ventanas eran de hierro. Tú mirabas por la ventana y lo que veía eran montes verdes. Por eso le decían el monstruo verde. Y aquel lugar era tan pequeño, una mesa de cemento. Y él me dice, porque habían una cama de una arriba, otra baja, una arriba y otra abajo que estaban pegadas a un cemento. Que la cama abajo era de metal con un colchoncito pequeño. Y me dice Robert el preso, ¿dónde tú quieres dormir? Y dije, donde sea. Me dice, ok, tú duermes abajo, yo duermo arriba, no hay problema. Y yo estoy en esa cárcel y de momento mi mamá no me envía un televisor de 12 pulgadas, me envía una Biblia. Y yo dije, ¿una Biblia? Así que como no tenía nada que hacer, empecé a leer la Biblia como si fuera un libro de principio a fin, sin tener teología, sin ir a la universidad a tomar teología, sin instituto. Empecé simplemente a leer la Biblia, acordándome de mi crianza en el Señor desde pequeño. Empecé a leerla y a leerla y a leerla y a leerla. Y pasaban libros porque no había nada más que hacer. Así que en varios días terminé de leer la Biblia. Y cuando termino la Biblia le digo, Robert, terminé de leer la Biblia. Usted sabe lo que me dice Robert, que no era cristiano. Me empezó a llamar hermano, porque supo, yo le dije, yo entregué mi vida al Señor en una de las cárceles que yo vine. Me empezó a decir, hermano, léala otra vez, porque dicen que la Biblia no tiene fin. Y yo lo miro y yo digo, ¿y qué haces tú predicándome a mí? Tú ni cristiano eres. Porque Dios pondrá en tu camino lo que sea necesario para llevarte a tu destino y a tu propósito. Dios usará gente que tú menos piensas para llevarte a tu propósito. Dios usará los métodos que menos tú piensas que funcionan para llevarte a tu destino. Así que yo empecé a leerla otra vez. Y de momento yo siento, y es por eso que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo siento decirle al guardia que pasaba de vez en cuando a mirar si los presos estaban ahí. Yo siempre estaba ahí. Yo siento decirle a él, déjame salir a predicar. Así que él pasa a dar su ronda a ver si todos estábamos ahí.
Y cuando pasa, yo lo detengo. Yo no estoy entendiendo por qué yo estoy haciendo esto. Pero el poder del Espíritu Santo y su presencia que está dentro de mí me está llevando a hacer ciertas cosas. Yo estoy guiado por el Espíritu. Así que le digo, mire, a ver si usted me deja salir a predicar. Había un problema. Yo no sabía predicar. Le digo, a ver si usted me deja salir a predicar. Y le digo estas palabras. Yo soy Raúl Quiñón y soy cristiano. Y él me da esa mirada como que, sí, por eso tú estás aquí, porque eres cristiano. Pero se me queda mirando y me dice, está bien. Después de la última comida, yo te dejo salir por unos minutos. Eso nunca había pasado allí en el tiempo que yo estaba. Así que yo dije, wow, me va a dejar predicar. Yo dije, bueno, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que Gigi Ávila ayunaba y había que leer la Biblia. El problema es que allí en esa celda tan pequeña, haciendo nada, y la comida era poca, te daba hambre. Y yo decía, ay Dios mío, pero es que yo tengo que ayunar. Y empecé a leer la Biblia y le dije, Robert, yo voy a ayunar porque me van a dejar salir a predicar. Así que Robert, yo voy a hacer una cosa, la comida mía yo te la voy a dar a ti. O sea, Robert se iba a comer 6 comidas al día porque yo me iba a poner a ayunar. Y él me dice, no, hermano. Me dice, hermano, ¿cómo yo te voy a comer la comida? Yo le dije, es que tengo que ayunar para poder predicar, porque cuando yo era pequeño había un predicador que se llamaba Gigi Ávila y él ayunaba y leía la Biblia. Yo le dije, si no te la comes tú, se la doy al de al lado. Me dice, no, hermano, pues démela a mí. Yo siempre decía que mientras crecía el ministerio que Dios tenía para mí, el de Robert seguía en aumento. Él era el que me motivaba, lee la Biblia, dame tu comida, sigue ayunando. Así que yo estoy ayunando, me estoy levantando en la mañana a orar. Recuerdo que una vez estaba durmiendo y a medianoche siento que algo se sube encima de mí, me agarra por el cuello, me aprieta y me empuja hacia abajo. Y yo sabía que aquella presencia era diferente a la presencia que yo experimenté en la cárcel de Filadelfia. Sabía que esto que me estaba aguantando por el cuello era algo malo. Y yo sonreí y dije, en el nombre de Jesús, suéltame. Y sentí cuando aquella presencia se fue por la reja para afuera. Dios tenía un plan en aquel lugar. Y iba a ser su plan a través de mí. No entendemos los procesos de Dios, pero entienda una cosa: Dios tiene un plan contigo. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer a través de ti. Venga la oposición que venga, no importando en la circunstancia donde tú estás que no quieres estar, atravesando lo que estás atravesando que no quieres atravesar, Dios tiene un plan. Y en ese plan está el propósito de Dios para tu vida. No te gusta, porque a nadie le gusta el proceso que Dios está haciendo, pero te darás de cuenta al final el porqué. Así que llegó el día de yo salir. El guardia dice, hey, abre la reja, número tal, dice. Pero antes que eso ocurriera, allí está la asociación Ñeta, que yo tengo que pedir permiso porque hay líderes, para los que no saben, que son de otros países que nos están sintonizando a través del live stream en Facebook. Hay 2 grupos dentro de las cárceles de Puerto Rico. Uno se llama los Ñeta, que son los más conocidos, y también los Insectos. Hay otros grupos, pero estos son los más conocidos. Los Ñetas tienen sus leyes y tienen sus líderes en autoridad y tienen un orden de comando cuando tú vas a hacer algo. Para tú estar dentro de los Ñetas, tú no puedes haber sido un testigo en una corte. No puedes haber abusado, ultrajado a un niño, una anciana, una mujer. Ellos tienen diferentes leyes que determinan si tú puedes estar con ellos o puedes estar con el otro grupo que permite todo lo demás.
Así que yo estoy en el tercer piso. Y antes que me dieran lugar para yo salir a predicar, yo grito desde el tercer piso. El líder estaba en el primer piso y yo grito desde el tercer piso: mira, fulano, mira, es que voy a predicar y quiero tu aprobación. Así que el líder le grita a todos los presos y le dice: preso, péguense a la reja. Aquí hay un preso nuevo que quiere salir a predicar. ¿Qué ustedes determinan? Y empiezan a gritar los presos: déjenlo predicar, déjalo predicar, eso debe ser prioridad, déjalo predicar. Porque Dios estaba envuelto en lo que estaba pasando en aquel lugar. Y nada ni nadie iba a detener el propósito de Dios. Así que yo voy a salir. Abre la reja. Yo salgo por un pasillo que está cerrado en cada esquina y los 3 pisos me quedan de frente. Yo no sabía ni predicar. Yo no sabía nada de teología. Pero allí estaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo me paro frente y yo oigo a los presos decir: paga los televisores y péguense a la reja, hay un servicio ahora. Y yo me acuerdo de niño que todo servicio empezaba con un corito. Así que yo dije: yo voy a cantar el corito, yo tengo un gozo en mi alma. Y le digo a los presos: confinado, voy a cantar un corito y quiero que me acompañe, y se llama Yo tengo un gozo en mi alma. Y empiezo a cantar: yo tengo un gozo en mi alma. Es lo que aprendí de niño: gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos. Pero nadie me acompañaba. Y como nadie me acompañaba, yo terminé la canción y le dije: vamos a la predicación. ¿Cuál fue la predicación? Una que yo aprendí en la escuela dominical cuando era un niño. Una que aprendí en la escuela dominical, que me acuerdo mi maestra que se llamaba Grisel, que me enseñó. Por eso la palabra nos enseña: instruye al niño en su camino. Porque cuando instruimos a nuestros niños en el camino de Dios, en su crecimiento puede atravesar momentos difíciles o apartarse de Dios, pero esa semilla que fue sembrada de la palabra de Dios siempre estará ahí, y en el momento de crecimiento esa semilla va a producir. Así que yo me acuerdo de la historia de David y Goliat, y empecé a predicar de David y Goliat, y la predicación duró algunos 5 minutos. Así que yo sabía que después de hacer un servicio, empezar un servicio, empezaba con música y luego la predicación y después venía el llamado. Yo sabía esas 3 cosas. Así que yo voy a hacer el llamado y le digo: presos, confinados, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? Levante sus manos, saquen fuera sus manos fuera de la reja. Y nadie dijo nada. Nadie sacó sus manos. Así que yo le dije: muchas gracias. Me cerraron otra vez mi celda, pero yo sentía que yo tenía que hacerlo otra vez. Así que pasa el guardia otra vez. Le pregunto: ¿me deja salir? Voy a salir otra vez a predicar, otra vez a comenzar el servicio. Yo estoy orando, yo estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia. Me acuerdo que ese día que salí fue diferente. Ese día se sentía una presencia especial en el ambiente. Me acuerdo que aún los guardias que estaban allí dijo: ¿yo puedo escuchar la predicación? Y yo le digo: claro que sí. Veo que él saca una silla para escuchar. Los presos están pegados a las rejas. Yo comienzo a decirle: voy a cantar una canción, quiero que me acompañe. ¿Sabe usted cuál era la canción? Yo tengo un gozo en mi alma. Así que comencé a cantar: yo tengo un gozo en mi alma, otra vez, un gozo en mi alma y en mi ser.
Y esta vez le digo, acompáñeme a cantar esta canción. Pero esta vez los presos me están acompañando y empiezan a cantar conmigo. Yo tengo un gozo en mi alma. Tengo un gozo en mi alma y en mi ser. Y yo empiezo a ver, yo empiezo a mirar a los confinados dentro de las celdas brincando mientras están cantando. Yo siento que la presencia de Dios tomó control sobre aquel lugar. Y yo veo los presos brincando y cantando. Y veo algunos que están llorando. Y comienzo a predicar. Pero esta vez fluían palabras de mis labios que yo nunca había escuchado. Pero sabía que era como el Espíritu Santo dirigiendo una orquesta. Así como hay alguien que dirige una orquesta, así yo sentía el Espíritu Santo dirigiéndome a mí, poniendo palabras. Y cada vez que yo decía palabras, la gente era impactada por la palabra. La gente que estaba allí, los confinados, estaban siendo tocados por la palabra de Dios, llorando. Cuando yo termino, hago un llamado y le digo a estas palabras a ellos. Yo sé que la sociedad, estas son las palabras que le digo para el llamado. Yo sé que la sociedad quizás nos miran a nosotros y dice, ellos merecen lo que están recibiendo. Quizás la sociedad nos ha rechazado y no le importa a nosotros. Y le digo estas palabras, pero hay uno que te ama tal y como tú eres y te quiere salvar. Y le digo, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor como Salvador de sus vidas? Y empiezan a salir las manos por las rejas para afuera. Gente diciendo, Raúl, yo quiero aceptar a Cristo. Raúl, yo quiero aceptar a Cristo. Aquel lugar se llenó de una presencia tan especial. La gente aceptando a Cristo, siendo tocadas por Dios. Yo estaba impactado por lo que yo vi aquel día. Los presos, cada noche, porque a las 10 de la noche los presos, el líder grita, cayó el telón. ¿Qué quiere decir? Ya es hora de dormir. Después de las 10 para arriba no puedes hacer ruido. Porque si tú violas una de las leyes, hay consecuencia por violar una de las leyes de los nietas. Pero antes de que el líder dijera eso, me llamaba y me decía, hermano Raúl, canta una canción. Y yo empecé a cantar una canción que muchos de ustedes quizás conocen. Decía, cuando el faraón dejó ir al pueblo. Y todo el mundo empezaba a cantar esa canción. Y cuando terminaba esa canción, decía, cayó el telón. Y todo el mundo se iba a acostar. Pero siempre me decían, canta una canción antes que dijeran, cayó el telón. Pasaban los meses. Yo tenía que ir a la corte, a veces lo suspendía porque el testigo no estaba ahí o no estaba, la fiscalía no estaba preparada todavía. Era como algunas 2 horas de donde yo estaba a la corte que yo tenía que ir a Bayamón, 1:30, 2 horas aproximadamente. Y yo me acuerdo esto. Una vez que me van a llevar a la corte, habían como 6 presos dentro de una van. Y esa van estaba escoltada por 2 policías al frente y 2 atrás. Y estando yo en la van, me acuerdo que uno de ellos, mientras estaban guiando hacia el tribunal, estamos en la parte de atrás y uno de los presos saca una llave de abrir las esposas de su boca. Cuando la saca de su boca, empieza a abrirse las esposas y a pasar la llave el uno al otro y abrirse las esposas de los pies y de las manos. Empiezan a soltarse los presos y empiezan a hablar en voz alta. Y los policías no se dan de cuenta porque ellos están al frente guiando. Ellos están diciendo el uno al otro, cuando abran la puerta de la van, le vamos a tomar la pistola y los vamos a matar y vamos a salir huyendo. Así que ellos tenían un plan y le dice el uno al otro, ya nosotros escribimos afuera para que en cierto lugar
van a atravesar, van a parar a la policía, a esta escolta. O sea, estamos hablando de que ellos habían escrito una carta afuera a ciertas personas para que ese día preciso que iban a la corte pudieran intervenir en el camino para parar el movimiento de esa escolta, que ellos estaban sueltos y poder matarlo y soltarse todo. Cuando yo oigo el plan que tienen ellos, de que quieren matar a los guardias tan pronto ellos abren la puerta de la van para soltarse, yo le digo, Señor, y después uno de ellos me pregunta, ¿qué tú vas a hacer? Yo le dije, mira, yo soy inocente, yo no voy para ningún lado. Me puse a pensar, ¿qué pasa si cuando detienen a esta escolta, qué pasa si cuando ellos matan a los guardias y viene la policía después y me ve solo en una van con guardias muertos afuera? Me pueden matar a mí. Yo estoy pensando estas cosas y yo no me voy a escapar con ellos porque yo soy inocente. Y yo dije, Señor, yo estoy orando en silencio para mí. Señor, no permitas que esas personas que ellos le hablaron afuera intercepten esta escolta, o que los guardias abran la puerta y ellos los ataquen, les quiten las pistolas y los maten. Señor, yo estoy aquí adentro, yo soy inocente. Tan pronto yo terminé mi oración, que pudo haber sido de 2 minutos, yo no puedo explicar lo que sucedió, porque ellos empiezan a cerrarse las esposas otra vez. Todos empiezan a cerrarse las esposas de los pies y de las manos. El que tenía la llave la volvió a esconder en su boca. Cambiaron la conversación y allí no pasó ninguna intercepción de los que estaban afuera para detener la escolta. Tampoco ellos se soltaron, se amarraron otra vez, cambiaron la conversación. Parece que cambió el tiempo allí. Parece que Dios cambió totalmente su mente y todo siguió como normal. Aquello fue algo tan sobrenatural para mí que yo veía la mano de Dios haciendo milagro tras milagro. Cuando llegamos a la cárcel y en el tribunal, te bajan en un lugar, en la planta baja del tribunal. Allí tienen los presos, los tienen allí todos esperando que los llamen para subir al tribunal. Y allí yo veo un joven que yo, hablando con otros presos, lo veía a la distancia en una esquina, y me decían ellos que ese joven estaba allí por asesinato. Y yo escuché que Dios habla a mi corazón y me dice, háblale de mí. Así que yo me acerco a él y le digo, Dios te bendiga, yo soy Raúl, ¿por qué tú estás aquí? Me dice, es que yo estaba drogado y sentí una voz que me dijo, mata a tu hermana, y le di muchas puñaladas y la maté. Y yo le dije, el Señor me dice que te ama y que está dispuesto a perdonarte. Y el muchacho se me queda mirando y yo le dije, ¿tú quieres aceptar al Señor como Señor y Salvador de tu vida? Y él me dice, sí. Allá están los presos alrededor de mí. El Espíritu Santo me está dando esta valentía para hacer todas estas cosas. Y yo empiezo a ministrarle a él. Y él acepta a Jesús. Parece que su rostro había cambiado en aquel momento. Regreso. Vamos, me toca ir al tribunal. Aquel tribunal, cada vez que yo iba, estaba lleno. Estaban las noticias allí. Ese día lo suspendieron, me regresaron de nuevo. Otra vez voy al tribunal nuevamente, luego que pasa un tiempo. Esta vez yo veo que había
2 vanes de la policía al frente escoltándonos y 2 atrás, un helicóptero encima, y yo no sabía, éramos yo y otro preso, pero este preso era altamente peligroso. Lo habían extraditado desde Colombia y él está conmigo ahí. En Puerto Rico su nombre es muy conocido en el bajo mundo. Y yo lo había escuchado su nombre en el bajo mundo, su apodo. Y él está ahí dentro de la van conmigo y me pregunta, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, mi nombre, soy Raúl. Y él me dice, ¿por qué tú estás aquí? Yo le dije, yo estoy aquí por una masacre que ocurrió en Bayamón. Y él me dice, oh sí, ¿y cuántos murieron ahí? Yo le dije, 4. Y él me dice, eso no es nada, yo he matado como a 10. Yo me le quedo mirando, él me dice su apodo y ya yo sabía quién era él. Y yo siento de parte del Señor que habla a mi corazón y me dice, háblale de mí. Yo quiero hacer un alto para decir esto. Están ocurriendo cosas sobrenaturales conmigo y alrededor de mí que yo no las puedo entender. Porque aunque estoy criado en el evangelio, de adulto no sé nada. Realmente no he tenido una relación con Dios. Pero yo estoy viendo cosas sobrenaturales delante de mí. Yo estoy escuchando la voz de Dios hablar a mí. Yo siento la valentía de hablarle a personas peligrosas como si fuera nada. Y yo estoy sorprendido por todo esto. Y yo le digo a él, el Señor te ama y está dispuesto a perdonarte, no importa lo que tú hayas hecho. Y le digo dentro de la van, mientras estamos siendo escoltados hacia el tribunal, de camino yo le estoy ministrando conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Le digo, ¿tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Me dice que sí. Y allí mismo él hace la oración de salvación. Dios me está usando y la gente se están salvando, pero Dios me está formando y Dios está forjando en mí el destino que Él tiene preparado para mí. Y después de pasar aproximadamente 7 meses yendo a la corte, para atrás y para adelante, lo suspendía. A veces el testigo no estaba. Llegó un momento donde estoy ahí con el testigo. El testigo dice que yo llegué al caserío enmascarado y empieza a dar la descripción de lo que ocurrió. Y este testigo, el único testigo que tenía, había enviado a otros 3 muchachos que estaban con nosotros a la cárcel de por vida. La fiscalía pensaba que tenía el caso ya listo, terminado, una vez me metieran preso a mí. Pero Dios tenía otro plan. Quiero decirle esto para que entendiera algo importante dentro del testimonio. Porque el mismo día que ocurrieron los asesinatos, ese mismo día, ya yo había salido de Puerto Rico, estaba en Mississippi. Pero recuerde que de Mississippi a Puerto Rico solo basta subirse en un avión y en unas cuantitas horas tú estás de regreso a Puerto Rico. Así que tú puedes regresar a Puerto Rico, matar y regresarte. Pero Dios tenía todo tan exacto que el mismo día que ocurrieron los asesinatos, a la misma hora que ocurrieron los asesinatos, ese día por el día yo salí a buscar trabajo a un restaurante. Y cuando voy al restaurante me dice, sí, te vamos a dar el trabajo. Y yo le dije, yo quiero el turno de por el día. Y me dice, no, te vamos a dar el turno de por la noche. Y yo enojado, porque ese mismo día, oigan bien, número 1, me dieron el trabajo, pero eso no basta.
Porque como le dije antes, si me daban el turno del día, yo podía después de salir a trabajar, ir a Puerto Rico, matar y regresarme. Todavía había espacio para que ellos dijeran, no, él tuvo espacio para matar a alguien y regresar. Pero a la misma hora y el mismo día que ocurrieron estos asesinatos lamentables, yo estaba trabajando a esa misma hora porque me dieron el turno de por la noche. Así que yo tenía la tarjeta de ponchar y el talonario de pago que decía que yo estaba trabajando, y la tarjeta de ponchar decía la hora que yo estaba allí. No solamente eso ocurrió, sino que mis abogados fueron a Mississippi, hablaron con el dueño del restaurante. ¿Sabe que yo trabajando en ese lugar un día me fui de enojado? Me quité la camisa y la tiré y me fui del trabajo. Todavía no había aceptado a Cristo. Pero ellos fueron donde el dueño del restaurante y le dijeron, ¿usted está dispuesto a ser testigo? Este empleado suyo estaba aquí. Y él le dijo, sí. Un americano blanco. Y me dice, ¿usted está dispuesto a ser testigo? Él le dice, sí. Yo voy a ser testigo. Yo estoy dispuesto a mostrar la evidencia que él no estaba allá cuando esto ocurrió. Lo llevaron al americano a Puerto Rico, al tribunal. Tenía hasta traductor. Y el testigo diciendo cosas que ahora el dueño del restaurante iba a desmentir con la prueba que tenía, que era fundamental. Y luego de el juez escuchar esto, y esto estaba en un caso preliminar, esto no había entrado todavía para yo defenderme en un jurado. Esto es preliminar. Entrevistaron al dueño del negocio. Él le mostró la evidencia. Y luego del juez ver la evidencia, el juez dijo estas palabras: yo quiero estar seguro que el día que me retire, yo no envíe a un inocente preso. Yo declaro a Raúl Quiñones inocente de todos estos casos. Y la gente empezaron a aplaudir en la corte, y el juez empezó a dar con su marrón orden en la corte, y la gente aplaudiendo, las noticias allí. Dios me había dado victoria. Dios había hecho justicia. Dios había cumplido su propósito. Dios se acordó de mí. Dios se acordó cuando yo era un niño que necesitaba un padre. Y Dios se hizo mi padre. Pero Dios se hizo mi salvador. Pero Dios se hizo todo lo que yo necesitaba. El amor que no tenía mi papá, lo sentí, que me lo llenó, que llenó mi corazón. Dios se hizo todo para mí. Dios me dio una nueva oportunidad. Cuando la gente veía a un joven armado con un arma de fuego moviendo drogas, Dios veía a un predicador y un pastor. Cuando la gente decía que yo era el marginado de la sociedad, Dios veía un predicador a las naciones. Aquel día los presos podían ver el caso mío porque estaba continuamente en los periódicos y en las noticias. En una de esas cárceles que yo había mencionado en Oso Blanco, allí vi un amigo también que caminamos las calles usando droga. Él me vio y yo lo vi a él. Lo menos que íbamos a pensar
que yo lo iba a ver siendo un pastor y que él me iba a ver a mí siendo un pastor. Los dos estábamos detrás de una reja y Dios preparando su plan perfecto. Y ese amigo que vi en las calles y que ahora lo veía en la cárcel, hoy es un pastor y un gran predicador. Un amigo consiervo, el pastor Jesús Figueroa. Cuando llegué a la cárcel, porque los presos podían ver la televisión, las noticias. Cuando entré a la cárcel, entrando a la cárcel en máxima seguridad, que me iban a sacar, mis abogados dijeron que si podía salir ese mismo día. Cuando entré, los presos empezaron a gritar: ¡Cristo lo hizo! ¡Cristo lo hizo! Y empezaron a aplaudir, aunque ellos sabían que yo iba para la calle y ellos iban a quedar. Dios había hecho algo en aquel lugar a través de mí, para su gloria y para su honra. Y recuerdo que fui a la celda a buscar mis cosas y Robert me dijo: hermano, Dios lo hizo. Robert terminó entregando su vida a Cristo. Robert terminó siendo mi hermano en Cristo y compañero de celda. Robert se convirtió en la persona que Dios usaba para motivarme dentro de lo que Dios estaba haciendo. Quiero terminar con esto. Aquellas saliendo de la cárcel, yo me acuerdo que entrando en esa misma cárcel, un guardia se le ocurrió decirme: ¿tú eres Raúl Quiñones? Y yo le dije que sí. Y me dijo: tú nunca vas a salir de aquí. Y ahora los guardias me están escoltando para afuera, porque quizás alguien pronunció sobre tu vida algo, pero Dios hubo otra palabra diferente para mostrarle a él que se había equivocado. Quizá alguien declaró una palabra sobre ti de que tú nunca vas a alcanzar nada, pero Dios tiene otra palabra diferente sobre tu vida. Quizá alguien declaró sobre tu vida que donde tú estás tú nunca vas a salir, pero Dios tiene un plan diferente. Y cuando las rejas salían, se abrían las rejas. Me da tristeza porque mi mamá y mi esposa de ahora, que era mi novia, me visitaban en la cárcel. Mi mamá, sus ojos llenos de lágrimas, viendo a su hijo que había criado en el evangelio detrás de unas rejas. Pero mi mamá seguía orando por mí. Yo le di noticias que yo había aceptado a Cristo en la cárcel. Salí de la cárcel y cuando se abrió la última reja, yo miraba hacia atrás, yo no lo creía. Fue un impacto tan fuerte. La familia de mi esposa es de Ponce. Me acuerdo que me llevaron a un servicio saliendo de la cárcel a una iglesia. Y aquella iglesia estaba llena. Un pastor que pasó para estar con el Señor, el pastor Tolinchi. Sin él conocerme, dice desde el altar dice: aquí está Raúl Quiñón, el hombre de Macedonia. Si usted lo ha visto en las noticias, Raúl, tú puedes pasar aquí y dar un breve testimonio. Y yo fui a visitar. Y aquello está lleno. Había un predicador que tenían allí para predicar ese día. Así que yo, sin saber mucho, subí, di el testimonio rapidito y me fui a sentar. Y me senté y sube el predicador invitado y dice: yo estoy aquí para predicar, pero el Señor me dice a mí
que no voy a predicar yo, que va a predicar Raúl Quiñones. Así que, hermano, suba y termine su testimonio. Y yo subí, di mi testimonio completo, hice el llamado. Cuando hice el llamado, el altar se llenó. Recuerdo un anciano que andaba como en muletas, pasó al frente y me mira y me dice: joven, escuche. Y me acerqué a él y me dice: yo no creí en Dios, pero hoy sí creo por ese testimonio que usted acaba de dar. Aquel lugar hubieron gente aceptando a Cristo. Terminó el servicio y el predicador llega donde mí. Y como él era el invitado y había viajado para llegar allí, le habían dado la ofrenda a él. Porque yo no era parte del plan del pastor para predicar, pero yo era parte del plan de Dios para predicar ese día. Le dieron la ofrenda a él y él se acerca a mí y me dice: hermano, tenga esta ofrenda, es para usted. Yo vine a predicar, pero yo quiero dárselo a usted. Y me dice: yo te tengo una palabra de parte de Dios. Me dice: los 7 millones de dólares que te dieron de fianza a ti, será 7 millones de almas que tú vas a llevar a los pies de Cristo. Y yo me quedé impactado con esa palabra. Yo quiero decirle a las personas que nos han estado escuchando por este tiempo, a las madres que me escuchan, a los padres que me escuchan, que tienes hijos detrás de las rejas, esposo o una esposa, sigue clamando. Dios te va a escuchar y Dios va a responder a su tiempo, porque Dios no llega tarde ni temprano, sino justo a tiempo. Yo no sé por lo que tú puedas estar atravesando, pero Dios está haciendo milagros todavía. Yo no sé si te diagnosticaron con una enfermedad, todavía Dios está sanando. Yo no sé si tu matrimonio está al punto de rompimiento, Dios todavía está restaurando matrimonios y sanándolos. Yo no sé cómo tú estás, quizás tú estás pensando en quitarte la vida porque no quieres vivir más. Yo vengo a decirte que Jesús es el camino, la verdad, pero también la vida. Y yo voy a orar por ustedes, los que me están sintonizando, que están pasando por momentos difíciles. Yo experimenté el poder y los milagros de Dios. Nadie me los contó, yo lo vi con mis propios ojos y lo viví hasta el día de hoy. Hoy soy pastor. Salí libre. Me regresaron de nuevo al ejército. Hice mis 10 años en el ejército y serví con honor y distinción. Señor me permitió también terminar la universidad. Tengo una hermosa esposa, una sierva de Dios y 4 hijos en mi casa. Una familia que Dios me ha dado. Hoy soy pastor de una iglesia y Dios me ha permitido ir a diferentes países a predicar para su gloria y para su honra. Y antes de orar quiero leer un poema que me escribió una oveja de mi congregación. Y él tituló su poema El hombre de Macedonia. Y en el poema él escribió: un día allá en Nueva York nació un niñito pequeño. Su madre con mucho amor lo cuidaba con empeño. Cuando le salieron sus dientes, comía con alegría. Más tarde en un delincuente, Raúl se convertiría. Comenzó a andar en las drogas y rápido tomó el mando, sin saber que de una soga él mismo se estaba ahorcando. Su humilde madre en la iglesia ante Jesús se postraba, clamando con diligencia, mientras Raúl se apartaba. Él no sabía que Dios, antes de su nacimiento, para él lo separó. Solo era cuestión de tiempo.
Los que aquí nos encontramos conocemos bien la historia del que un día fue buscado y encontrado en Macedonia. Hoy predica la palabra del gran Cristo de la gloria, y como del Señor habla, va de victoria en victoria. Yo me siento muy contento en estos últimos años. El Señor me ha puesto también en este rebaño. Le doy las gracias a Dios por haberte conocido, porque a ti te utilizó para hacerme un redimido. Dios te proteja, pastor, junto a tu familia, y que por siempre el Señor de arriba te bendiga. Yo voy a orar en estos momentos. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con Dios. No hay un lugar tan bajo que tú puedas caer donde la mano de Dios no te pueda alcanzar y levantar. No importa el resumen de tu pasado que tú tengas, que Dios no pueda limpiar y perdonar. No importa lo que tú has atravesado, no hay nada que Dios puede restaurar y transformar. Si tú no has aceptado a Jesús en esta hora, yo quiero que ahí donde estás, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Escríbeme en el libro de la vida y perdona mis pecados. Tú eres Señor y Salvador de mi vida. Y gracias por el sacrificio en la cruz por mí. Si te has apartado, repita esta oración conmigo: Señor Jesús, regreso a casa a tus brazos, como un hijo que se salió del camino. Perdóname y ayúdame a nunca más mirar atrás, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por esas personas que tienen seres queridos en las cárceles. Padre, fortalécelos, Señor, en esta hora. Que ellos puedan aguantarse de ti, Señor. Así como mi mamá oraba y lloraba delante de ti por mí. Mira estas madres llorando, Dios. Mira estos padres llorando, Señor. Estas esposas y esposos llorando porque tiene un ser querido detrás de las rejas. Alcanza a estos seres queridos ahí donde están detrás de las rejas, Señor. Sálvalos si no te conocen. Reconcílialos contigo si se han apartado, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, mira esos matrimonios que están a punto del divorcio, pasando momentos difíciles. Yo oro por restauración en el nombre de Jesús. Que el hijo que se apartó regrese a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por los enfermos en esta hora, que tú traigas sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, el que hace milagros y todavía los estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, ahora mismo. Y yo oro por aquellos que tienen llamado de parte de Dios. Ayúdalos, Señor, a permanecer firme, creyendo que tú los vas a llevar al destino que tú has declarado que tienes sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir, Señor, detalles del testimonio, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y guíame, Señor, para que la obra que tú has comenzado en mí, perfecciónala hasta tu venida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me despido de aquellas personas que nos sintonizaron en live streaming en Facebook, así como los hermanos que estuvieron con nosotros aquí en la iglesia. Me despido de ellos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Confía en el Señor. Dios te llevará y te dará victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dios la bendiga.